Así que le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. También igualmente agradecemos a todas las personas que van a entrar posteriormente en la internet. Les estamos agradeciendo mucho que nos estén acompañando también en estas clases, en estas prédicas, en esta palabra de Dios. Vamos a continuar en lo que hemos conocido o llamado la serie El regalo invisible de la gracia. Le vamos a titular La gracia de Dios en el creyente y vamos a decir en un subtítulo Principios y aplicaciones. Y a mí me gustaría que empecemos a reflexionar sobre algo que Jesús nos dice: todo aquel que quiera venir a mí o que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces la pregunta que se establece aquí es: ¿por qué Jesús nos dice esto? Y una de las grandes respuestas es porque nosotros debemos de vivir supeditados bajo la gracia de Dios. Tenemos que estar viviendo bajo la dirección de la gracia de Dios. Y nuestro corazón debe de estar siempre en la gracia de Dios. Eso no significa que no tengamos nosotros algunas opciones para vivir diferente, sino que no queremos vivir diferente porque queremos ir creciendo conforme a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Queremos sacrificar nuestro corazón en la cruz también, sacrificar nuestra carne, amar a Dios, y obviamente para esto necesitamos estar supeditados totalmente a la dirección de Dios. Entonces, el primer requisito, por eso es muy difícil para muchos de nosotros, porque el requisito es sencillo: negarnos a nosotros mismos. Es decir, que cuando nos negamos a nosotros mismos, dejamos que la gracia y la provisión de Dios venga a nosotros y nos guíe. Esa es la situación de cómo debemos de vivir en la gracia de Dios. Así que vamos a retomar nuevamente el versículo bíblico que nos está guiando en esta serie, que es en Romanos 11, versículo 6, y dice de la siguiente manera: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a leerlo nuevamente en la Biblia textual o contextual, y dice: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Así que vamos a hacer una corta oración antes de continuar. Padre celestial bendito, ponemos nuestro corazón a ti, Señor, para que tú nos guíes. Queremos entender qué es vivir por gracia, qué regalos recibimos de la gracia y qué es lo que nosotros debemos de convivir en gracia. Señor, ayúdanos con esos principios, ayúdanos con esos textos extraordinarios que tú tienes en tu palabra, para que sigamos pensando que no estamos solos en este mundo, sino que siempre tú estás con nosotros. Y esto es una manera total de poder darnos cuenta que no somos huérfanos, sino que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, ponemos nuestras vidas, ponemos nuestras mentes, nuestros corazones, para que tú nos vayas edificando cada día más, Padre Celestial. Porque entre más estemos contigo, más tú nos llevas a tener una vida en santidad, y esa vida que nosotros necesitamos tener en esta tierra para tener testimonio tuyo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a continuar este camino que es difícil, especialmente el conocer a Cristo Jesús directamente, el entender tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu esperanza que tú nos has dado. Gracias, Señor. Te pido en nombre de Cristo Jesús por cada uno de mis hermanos, para que también su corazón se doble a tu gracia, Señor, y sean guiados 100% por ese Espíritu Santo que tú has dado. Te pido por los que están también escuchando posteriormente cada una de las enseñanzas. Gracias, Señor, porque sabemos que también tú los estás edificando. Que en tu sagrado nombre, Padre Celestial, tengan mayor crecimiento en ti, que dependan más de ti, Señor, porque esta dependencia es la más correcta, Señor. Estar siempre a tus pies y esperando en ti. Esperamos en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén, amén y amén. Vamos a contestar entonces una pregunta sencilla: ¿cómo debe vivir un creyente que entiende la gracia de Dios en su vida?
Ahora, aquí ya no estamos hablando de toda la gente, ya no estamos hablando de la gracia común, ahorita no estamos hablando de la gracia salvífica, estamos diciendo de un creyente convencido que está creciendo en Cristo, que está yendo a la iglesia, que obviamente se está reuniendo y obviamente está siendo tratado por Dios. Ese es el creyente que estamos hablando. Y usted y yo tenemos que decir supeditados a Dios completamente y dependientes a Dios completamente, negándonos a ¿cómo? A nosotros mismos. Quisiera ahorita decirle en un momento determinado que esto choca mucho con el humanismo y con el universalismo, porque obviamente el humanismo y el universalismo quieren que nosotros seamos independientes, pensantes y podamos nosotros trazar nuestra propia historia, trazar nuestro propio destino y obviamente nosotros tener la construcción y edificación de todo lo que queremos en nuestras manos, porque es nuestro esfuerzo. Pero desafortunadamente la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios es el único que transforma y el único que lleva a la gente a traer parte en su plan divino. Así que todo lo que usted haga y todo lo que yo hago tiene que ver con un plan divino. Es más importante que ese plan divino lo tracemos nosotros buscando a Dios y dependiendo de Dios que tratando de decir que nosotros somos independientes de todo y que hacemos lo que nosotros queramos. Mis hermanos, parte de estar supeditados a una vida por gracia es reconocer que tenemos una autoridad suprema y esa autoridad suprema se llama Dios. Que tenemos un guía que se llama Espíritu Santo y que tenemos un Salvador que se llama Jesús. Y si se da cuenta, todo esto es dentro de un plan divino. Mis hermanos, entonces, si estamos hablando de este versículo, yo les dije que a través de la serie teníamos que ir respondiendo a la respuesta si es por gracia o si es por obras. Y obviamente parece que la balanza se sigue inclinando ¿hacia dónde? Hacia la gracia. Así que Pablo no tiene dificultad de ligar la gracia de Dios, la obra de Cristo, con la justificación y la salvación de nosotros. De hecho, Pablo lo dice: estamos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en Romanos 3, versículo 24. Así que la obra redentora de Cristo fluye de la gracia de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, mis hermanos. La gracia facilita entonces la redención que ya fue pagada en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Por lo tanto, no se necesita más. Ningún sacrificio extra puede agregar algo a tu salvación. Ni tuyo, ni el de algún familiar, ni de tu pastor. Ningún conocimiento extra puede agregar a tu salvación. Ninguna revelación nueva, fascinante, sí, porque ahorita está en todo ese mundo de las revelaciones y que los ángeles me hablaron y que tengo una nueva lectura de la Biblia y déjame decirte que fui a un mundo en donde ese mundo me revelaron. No, todo eso, si choca con la Biblia, si choca con la palabra de Dios, ya no es de Dios, es demoníaco. Así que todo lo que está en la palabra de Dios, que fue guiado por el Espíritu Santo, en la pluma de los 66 autores de la palabra de Dios, eso es por gracia, guiado por la palabra de Dios. Y si eso contradice cualquier versículo bíblico, todo lo que tú puedas aprender contradiciendo cualquier versículo bíblico, por automático, ya no es gracia, es obra. Y la persona está tratando de hacer una impresión para que tú le sigas. Ojo con esto. Yo escuché ahorita a un líder de una, yo digo secta, que se reúnen por 12. Y él dijo: tú como líder y padre de esta célula, tú tienes que ungir la casa donde ustedes se reúnen. Y vas a tener que poner aceite en la puerta, en los dinteles, para que tú empoderes a la gente que viene aquí. Mentira más grande. El único que empodera es el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vemos en la Biblia. El único que puede adaptar y justificar y darte casa es el Espíritu Santo de Dios. Y déjame darte una buena noticia. El templo y la casa del Espíritu Santo, Dios, eres tú mismo. Así que es cuando nos empezamos a desviar de la gracia. Porque la gracia es muy sencilla. Solamente necesitamos como instrumento creer. Dígalo conmigo. Necesito creer.
Necesito creer en la obra redentora de Cristo, porque así la gracia va a fluir en mí y obviamente esto va a facilitar que el Espíritu Santo more en mí y yo pueda entender todo el plan que Dios ha dado para mientras yo estoy en esta tierra. De tal manera entonces que muchas religiones han querido que por medio de obras usted se fascine y usted pueda hacer cosas que puedan parecer fantásticas, ¿no? Prenda veladoras, por ejemplo, ¿no? Tiene que orar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, levántese, tiene que ponerse un cafecito primero y ya después se pone 5 o 6 horas a orar. Esas son cargas, mis hermanos. Jesús dice que no debíamos de seguir cargas que ni ellos mismos podían seguir, refiriéndose ¿a quién? A los fariseos. Algunas religiones han dicho que ellos pueden alcanzar la perfección y que de hecho algunos de sus ancianos pueden tener la perfección y de hecho estas religiones creen que ellos son los 144,000 que van a ser salvos de acuerdo al capítulo 7 de Apocalipsis. Bueno, la Biblia niega esto. Primero y antes que nada, las 144 tribus de Israel son los que van a aparecer en ese capítulo. Pero hay un detalle más que quizás usted no lo ha pensado. La tribu de Dan no aparece en ese capítulo. Por lo tanto, en la gracia de Dios nos está haciendo reflexionar de que no es lo que estamos pensando, porque también la tribu de Dan va a ser salva, pero no aparece en esos 144,000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No me voy a detener ahorita a explicar eso. Nada más lo que quiero decir es que esto es una obra de hombre reflexionada por los hombres, pensada por los hombres, pero se les escapó un pequeño detalle. ¿Qué va a pasar con los de Dan? Ahora, además la Biblia nos dice que nadie puede ser perfecto, ¿correcto? La Biblia dice que nadie puede cumplir todos los mandamientos. Santiago dice que si nosotros fallamos en alguno, en el que sea el mínimo, es suficiente para que nos hagamos culpables de toda la ley, ¿es correcto? Si estoy incorrecto, usted me corrige. Jesús dice automáticamente al joven rico, o sea, cuando le dice Señor bueno, Jesús le dice, ¿nadie es bueno? ¿Solamente quién? Dios. Entonces quiere decir que ninguno podríamos calzar esos 144,000 de perfección que muchos quieren mencionarnos. Y ahorita entonces vamos a ver que si esto se niega, por automático, la salvación no viene por la obra, ¿verdad? La salvación viene por la gracia. Y como le vuelvo a repetir, si usted resuelve el misterio de por qué está ausente la tribu de Dan, usted resuelva el misterio de por qué usted no es perfecto, porque su corazón es pecador, igual que el mío, pues entonces ya tenemos problemas. Necesitamos de alguien que nos ayude a resolver la situación. Si me va siguiendo hasta este momento es porque le está interesando pensar cómo vamos a resolver esta situación. Porque si seguimos las Escrituras, entonces nos dice que la vida del creyente depende de la gracia de Dios. ¿Guiada por quién? Por las Escrituras, manifestada por la fe, llevada a cabo por la alianza del Espíritu Santo y lo que es más importante, un corazón humillado, un corazón manso, doblado a Cristo. Haciendo el trabajo para Cristo y testificando por Cristo. Y esto es lo que dice que agrada totalmente a Dios. Usted y yo podemos decir en este momento entonces, estamos marcados por la gracia. Estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y que por muy inteligentes que podamos ser, necesitamos de la interpretación completa de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Todas nuestras acciones, mis hermanos, entonces tienen que ser por fe para reforzar nuestro camino en Cristo Jesús. Porque Él es el único camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. De tal manera que si nosotros pensamos claramente, necesitamos poner toda nuestra fe en Cristo. Y vuelvo a repetir nuevamente, la fe es nuestra herramienta espiritual que nos va a conectar a los lugares celestiales. Es la electricidad que nosotros tenemos que nadie puede ver, que lo único que necesitamos es prender la luz. Y cuando la luz se prende, usted puede verla. Pero para esto necesitamos que la gracia de Dios nos dé el enchufe para nosotros poder levantarlo y poderlo prender.
Vean lo que dice Gálatas 2, versículos 15 al 17. Dice, nosotros, judíos de nacimiento, obviamente está hablando Pablo, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Repetimos, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que cualquier religión que nos imponga cargas, por automático es una religión que no está respetando la gracia de nuestro Señor. Recuerde que la Biblia no se hizo para condenarle. La Biblia se le hizo para que en esperanza y amor nosotros pudiéramos reconocer que somos pecadores y que Dios nos mande llamar y nosotros responder a ese llamado para que con ese llamado nosotros podamos proceder a conocer todo lo que es la obra redentora de Jesús y usted y yo seamos salvos. Ahora déjeme hacer una pregunta por la cuestión de las dudas. ¿Por qué un pecador no puede confiar en sus esfuerzos para vivir una vida en santidad o de justificación para salvación? Como ya se lo mencioné, con una simple falta que usted hiciera las 673 misbots, será suficiente para que usted sería condenado. Usted ya sería declarado culpable ante la ley de Dios. La otra respuesta por el momento es porque la naturaleza caída de nosotros nos hace culpables ya. Ante Dios nosotros no tenemos justificación, estamos destituidos de su gloria. Estamos sentenciados a muerte porque hemos pecado. Y obviamente un muerto no puede dar vida. Segundo, tenemos una tendencia y naturaleza caída que nos lleva a las transgresiones de la ley de Dios. Jesús dice más claro, un simple pensamiento será suficiente para que nosotros nos condenemos. Y estoy refiriéndome no solamente al pensamiento de adulterio o fornicación, sino el simple hecho de querer hacer daño a alguien o quererle mentir a alguien es suficiente para saber que estamos ya siendo transgresores de la ley de Dios. De esta manera no tendríamos ninguna oportunidad ante el juicio de Dios. ¿Cómo seríamos declarados si vamos al juicio de Dios en este momento? Por muy buenas obras que usted crea que haya hecho, ante Dios va a ser declarado culpable. ¿Por qué no puede ser aprobado por las obras? Por eso es que Jesús hizo su sacrificio para justificarnos y en ese momento presentarse ante Dios y decir, Padre Celestial, este es uno de los que tú me diste. Y entonces, el cumplimiento de la ley por parte de Jesús toma cuerpo en nosotros y nosotros en ese momento pasamos a ser justificados. Ahora, este es el único modelo, la única forma en la cual usted se puede liberar totalmente del pecado. ¿A través de qué? De confesar a Jesús como su Señor y Salvador, en creer con su boca que Dios lo levantó de los muertos y dice la palabra en Romanos que es usted salvo. Si usted no se libera del pecado, mis hermanos, usted no acepta a Cristo Jesús, usted está inmersido en su propia vanidad, buscando su propia salvación. ¿Y sabe qué le digo? Que aun por muy buenas obras que haga, no está logrando su santificación. Porque esto no es agradable a Dios. Lo que es agradable a Dios es que nosotros honremos a su Hijo unigénito y el sacrificio y el dolor que Él también tuvo cuando su Hijo murió en la cruz por la transgresión que nosotros hicimos. Déjame decirlo de esta manera. Por la amabilidad de Dios recibimos el regalo de la salvación. Y esto fue dado por buena voluntad de Dios, librándonos del pecado y poniéndonos en justicia con Él y poniendo la justicia a nuestro favor. No por lo que hemos hecho, porque de todo lo que hemos hecho no ha servido de nada.
El trabajo, los hechos, las tareas, las asignaciones religiosas, el que usted lleve de comer, el que usted lleve de beber, todas las asignaciones que usted puede tener, el que religiosamente usted cumpla los mandamientos, no sirven para salvación. Lo único que sirve para salvación es saber que es el total afecto de Dios, de su voluntad divina de querernos salvar. Dios es el único que en su soberanía nos da vida a través de la gracia y a través del sacrificio de su Hijo. Así que es interesantísimo que el pecador pueda ser también librado de la muerte y de la sentencia eterna. Pero eso es la gracia de Dios. Dios quiere aplicar esa gracia a cada uno de sus siervos, a cada uno de sus llamados. Por eso cuando usted escuche la voz, cuando usted escuche el llamado, no tarde, vaya, rápido. Por eso dice que todos los muertos van a escuchar el sonido del shofar, del cuerno, de la trompeta, y se le van a levantar. ¿Por qué? Porque ellos van a tener ya sus oídos listos a la voz del Señor. Esa es la única manera que usted y yo vamos a poder vivir en gracia. Ahora usted puede decir, ¿cómo opera esto en el pecador? ¿Cómo opera? Solamente por fe, ¿sí? ¿Saben que ese es el gran problema de este modo de vivir? Que solamente debemos de creer que en fe Dios nos va a otorgar todo y Dios no nos va a dejar solos. Y le voy a dar el ejemplo de uno de los que yo considero más controversiales en toda la Biblia. El Señor se llama Sansón, conocido como Shinshon en hebreo, que es el último juez que se menciona en el libro de Jueces, el normal, aunque sabemos que Samuel es realmente el último juez de todos. Él tenía una fuerza sobrenatural, usted debe recordar. Él más o menos vivió 11 siglos antes de Cristo, para que más o menos tengamos una idea. Y Sansón incurrió en una diversidad de acciones que desafiaron la ley de Dios. Si recuerda usted, en el plano de Dios, Sansón tenía que ser utilizado como un nazareo. Y como un nazareo de Dios desde el nacimiento. Escuche lo que le voy a decir con cuidado. Él tenía un voto divino, ya desde que el ángel le declaró a su padre que tenía, Manoah, que tenía que llevar ese sistema. Es decir, su madre tuvo que ayudar a cumplir ese sistema porque ella no tuvo que tomar una gota de alcohol ni nada de lo que procedía para los nazareos. Es decir, desde su madre, Sansón ya era nazareo, semejante a Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora, si estamos siguiendo esto, este era un niño preparado para ser un juez, para responder a todas las aflicciones que los filisteos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Pero este niño tomó decisiones interesantes, ¿verdad? Si usted se recuerda. Y este niño decidió casarse con una filistea. Después decidió quemar los campos. Después decidió luchar con la mandíbula de una burra. Después decidió ir con una prostituta, cargar las puertas de la ciudad. Bueno, usted puede recordar muchas cosas de Sansón. De matar a un león, regresar y ver que él tenía el montón de miel y agarrar la miel y no solamente comer él, sino dársela a sus padres. El no querer aceptar a una mujer de Israel, etcétera. Usted agréguele a la lista. Usted piensa entonces que Sansón debería de estar siendo uno de los hombres que serían ejemplares para nosotros en la Biblia. Se está dando cuenta que Sansón no cumple con las leyes ni el comunicado que Dios le da. Pero déjeme decirle que Dios lo está utilizando de una manera muy hermosa. Porque Dios lo está infiltrando directamente contra el enemigo y destruyendo al enemigo de manera paulatina sin que el enemigo se dé cuenta que está siendo destruido. Y esto es bien interesante en Sansón. De repente en una de sus iras mata a 3,000 personas. ¿Qué era lo que para qué fue hecho Sansón? Para ayudar a quitar
la opresión que estaba teniendo Israel. Y si nos damos cuenta, fíjense cómo Dios en su plan divino, ¿verdad? Quizás no lo ha pensado así, pero empezó a infiltrar a Sansón de diferentes maneras hasta que Sansón llega y destruye todo cuando se mete al templo y pide a Dios nuevamente la redención. Y en esa redención, por fe, iba a decirlo por fe, termina su trabajo aún cuando costó su propia vida y él estaba ciego. Ahora le voy a decir, si todos estuviéramos aquí y tuviéramos que votar por Sansón, ¿cuántos de ustedes votarían por decir Sansón tiene que ser salvo? ¿Y cuántos de ustedes dirían Sansón no puede ser salvo? Ahora, si estuviéramos hablando solamente por obras, pues Sansón hizo los méritos suficientes para no ser salvo. Pero déjenme decirle que hay un comunicado tremendo en la Biblia. Y Sansón está incluido en lo que es llamado por muchos la lista de los hombres grandes de fe. Sansón está incluido en lo que le llaman la vitrina de la fe, en los ejemplos de la fe. Y vamos a leer donde está Sansón en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer del 32 al 34. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 11, 32 y 34. ¿Y qué más digo? Está diciendo el autor de los Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga de ejércitos extranjeros. ¿Escuchó el nombre Sansón o no? Por fe fue puesto Sansón en esa lista. No por sus obras, sino por gracia. Y son cosas que no podemos evitar cuando se llega a este tipo de debates. Si decimos que los de Dan no están en el capítulo 7 de Apocalipsis, pero sí pueden aparecer en el capítulo 14, entonces estamos diciendo que es la fe y la gracia de Dios la que va actuando. Y saben que Sansón también es derivado de la tribu de Dan. Y Dan fueron los primeros idólatras al pasar a la tierra prometida. O sea, es interesante que Dan es considerado como el juez. Mis hermanos, aquí si usted está dándose cuenta, no se calificó a Sansón por sus obras, sino por la fe y por el acto final que tuvo. Ahora déjeme decirle que de todo esto que leímos ahorita, usted, ¿cuáles de esas características o hazañas cree que participó Sansón? Y esto es para que lo reflexione ya ahorita usted. Porque si leyó el versículo, dice que hubo acciones que ellos hicieron por los cuales fueron considerados como hombres de fe. Bueno, por lo menos Sansón usted lo va a ver participar en 3 de ellas. Tapó bocas a leones, sacó fuerzas de debilidad y se hizo fuerte en batallas. Hasta aquí, mis hermanos. Tendríamos que tener ya un ejemplo completo que para vivir la vida en Dios necesitamos ser parte de su plan divino y muchas veces Dios nos va a utilizar aún con nuestra propia rebeldía. Y esto es muy hermoso porque muchas veces nos dicen, esta persona es rebelde, desafortunadamente no va a alcanzar la gracia de Dios. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es orar por su alma y Dios ya tiene un destino para esa alma. Nosotros no sabemos si por ese momento está haciendo su testimonio, si esa persona va a venir a Dios por otro motivo o está desviando la atención de alguna cosa que Dios quiere para ese momento. O incluso te está haciendo crecer a ti porque no, por ejemplo, como padre, como madre, en paciencia para con Dios. Un hijo drogadicto que te esté haciendo crecer en oración para con Dios. Esto no es bueno, esto no está bonito porque no es un evangelio de la gracia. No estamos hablando de un evangelio de la gracia. Estamos hablando de un evangelio real. O sea, Dios va a trabajar contigo. Dios va a trabajar en tu crecimiento. Y aquí te das cuenta, Sansón sacó fuerza de debilidad. Fue fuerte en batalla y tapó bocas a leones.
Si nosotros podemos hacer eso, mis hermanos, tenemos más gracia que Sansón. Pero gracias que la gracia no se califica por cantidad, ¿verdad? Sino porque Dios es quien lo designa. Como estamos pudiendo observar, el continuo trabajo de Dios en la vida de los creyentes es un trabajo de su gracia para que se cumpla su plan divino. Y aquí quizás va a estar usted en desacuerdo conmigo, pero la Biblia sí lo establece. Es su gracia, es su plan divino. No es mi gracia, ni mi plan divino, ni mis decisiones. Aun cuando yo pueda lograr algo en esta vida, es porque está dentro del plan divino de Dios. Y porque Él lo permitió. Nosotros como creyentes entonces recibimos la gracia de la salvación porque Dios ha decidido continuar derramando su gracia sin tomar en cuenta lo indigno que es Luis, lo indigno que puede ser usted. Quizás usted es perfecto, pero bajo la palabra de Dios yo creo que no. Pero fíjese que todavía más, los indignos que recibimos al Señor, aún Dios alzó sus manos y nos dio salvación. Nos dio de su amor, nos dio de su bondad, de su misericordia, nos dio de su esperanza. Y no solamente eso, dijo, aun cuando tú fuiste indigno de mí, te voy a dejar habitar en mi casa celestial toda la eternidad. Y todo solamente por el mérito de su gracia, no de mis obras, no de mi buen comportamiento. Mas aún así, obviamente, sabemos que como cristiano tenemos que reflejar a Cristo y ahí está la clave. Y eso vamos a hablar un poquito más para adelante. Porque ya podemos decir, por gracia todos somos salvos y ya hago lo que me pegue la gana. No. Si por gracia eres salvo, entonces haces lo que Cristo hizo. Si por gracia eres salvo, entonces sigues las enseñanzas de Dios. Sigues las enseñanzas del Espíritu Santo y sigues la guía del Espíritu Santo. Así que por lo menos vamos a ver 3 principios que se aplican, más bien 4 principios que se aplican al creyente para entender realmente toda la gracia. Y para estar más agradecidos a Dios porque Dios nos está dando algo. Es un regalo que no esperábamos, un regalo que no merecíamos, un regalo que no era absolutamente planeado por nosotros para nuestro futuro. Si yo le preguntara a todos ustedes en este momento qué es lo que usted está planeando para su futuro, quizás muchos van a decir comprar casa, probablemente un carro, mejor reloj, probablemente ir a una mejor escuela, probablemente ser independiente, tener un mejor trabajo, pero muy pocos de nosotros estaríamos pensando en este momento depender de la gracia de Dios para hacer su voluntad el día de hoy. Se ha puesto a pensar que una vez que Adán fue sacado del Edén, tuvo 930 años más para pensar. Imagínense el dolor que tuvo que sufrir Adán sabiendo que estaba en la presencia de Dios y ahora estaba teniendo que trabajar entre espinas, entre abrojos y tenía que soportar el sol, el calor, el frío cuando estaba en una condición divina. Mis hermanos, Dios nos quiere en una condición divina, ya no nos quiere en este mundo. Si nos va a tener 70, 80 años, usted y yo tendríamos que reflexionar que la gracia de Dios nos está llevando para que cada día le sirvamos mejor. Para que cada día estemos más apegados a Él. Para que cada día dependemos más de Él. Y que todo lo que lo hagamos en su honra, en su amor y en su verdad. Así que vamos a ver los principios que aplica Dios para todavía estar más agradecidos. Escuche lo que le estoy diciendo. Espiritualmente abra su corazón. No estamos hablando de cosas teológicas, son cosas bíblicas. Así que el punto número 1 es, no hay nada que los seres humanos puedan hacer para salvarse a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes hubieran planeado sacrificar a su hijo para que los demás fueran salvos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Mas sin embargo, ese fue el plan de Dios. Vamos a ver a Tito 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador
y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vuelve a señalar, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, perdón. Note que inmediatamente esta escritura está destacando la bondad y el amor de Dios para que el ser humano sea salvo. Se da cuenta que no fue por cumplir los mandamientos, se da cuenta que no fue porque nos pusimos de rodillas, se da cuenta que porque no fue que nos levantamos a orar, porque hicimos cosas buenas, sino ¿por quién? ¿Por quién? Por la bondad y el amor de Dios. Por su meritita misericordia. Y con esto no podemos tener otra expresión más grande que decir, gracias Señor porque tengo que vivir bajo tu bondad. Porque la bondad entonces es la manifestación completa del amor de Dios hacia nosotros. Que aún siendo destituidos de la gracia de Dios y con un derecho a muerte, y es más, con un equipaje al infierno, Dios tuvo bondad para derramar su amor en nosotros. Y en este momento, si realmente estamos reflexionando, nosotros ni hicimos obra de justicia, ni fuimos salvados en consecuencia de ellas. Mas la bondad de Dios lo hizo todo. Voy otra vez a decirle, no fueron sus obras, no fueron sus justicias, no fue su plan. Fue la bondad de Dios, su misericordia y su amor depositado en su creación para que todos los que vengan a Él, conforme a su santa voluntad, sean salvos. Ahora note usted qué bonito dice que todos fuimos regenerados y renovados. Pero ¿quién entra ahí? ¿Se da cuenta cómo está funcionando la Trinidad? Que muchas veces yo sé que el concepto no es bíblico, que el concepto es teológico, pero ¿se da cuenta cómo están las funciones? Dios por su meritita voluntad salvándonos, Jesús haciendo su sacrificio, y aquí entra que para nosotros ser regenerados y renovados necesitamos ¿de quién? Quiero que lo repita conmigo, del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para poder hacer lo que queda de esta obra. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos ni regenerados ni renovados. De ahí que muchos que dicen que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, pero que nunca fueron candidatos, voy a decirle de esta manera, al nuevo nacimiento, porque realmente no fueron regenerados en fe, no pueden llamar a Jesús Señor, porque en su corazón no existe realmente el Espíritu Santo de Dios. La gente no cambia, no es que son niños en Cristo. Bueno, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, si tienes 20 años de cristiano, aunque sea una semillita y un tomatito chiquito de bondad, de misericordia, de amor, de perdón, tiene que aparecer en tu vida. Porque aquí dice que tienes que ser regenerado y renovado. No puedes ser el mismo. Y yo he dicho muchas veces esta frase en cuanto he predicado y quizás los he enfadado, pero una persona nacida de nueva no puede ser la misma. Tiene que ser cada día más parecida a Jesús. Llámese hombre, llámese mujer. Y si usted vive bajo la renovación y la regeneración del Espíritu Santo, progresivamente usted va creciendo en la salvación, en la santificación, en la justificación. No, todo eso ya lo hizo Jesús por usted. Usted va creciendo conforme a la guía del Espíritu Santo, pareciéndose más al varón perfecto. Así que progresivamente usted está yendo cada día más a la santidad, porque no hay más santo que Cristo que ha pisado esta tierra. Entiéndase, no hay ni un otro santo más que Cristo pisando esta tierra en relación a la pureza. Todos somos llamados santos, obviamente apartados para Dios, pero necesitamos el camino de renovación y progreso que el Espíritu Santo nos da para parecernos nuevamente a ¿quién? Su modelo, mis hermanos,
Cristo. Así que no me puedes decir que estás regenerado si tú sigues practicando pecado activamente. Si tú no practicas justicia, si tú no haces lo justo, porque quiere decir que el consejo del Espíritu Santo no está llegando a tu vida. Por lo tanto, no estás viviendo en gracia. Literalmente te estás engañando a ti mismo, te estás engañando a ti misma y estás viviendo en desgracia. Porque esto quiere decir que tu camino no es hacia Dios, tu camino es hacia el mundo y desafortunadamente cuando menos lo esperes, si algún día, en un segundo, que es lo que a veces podemos tener de vida, nos podemos ir de este mundo y vamos a tener que toparnos con un juicio eterno que ya no hay vuelta de hoja. Entonces, si te estás dando cuenta cómo funciona esto, está sencillo, ¿verdad? El Padre es el autor de nuestra salvación. ¿Y nos salva a través de quién? De Jesucristo. Y nos da testimonio a través de las obras que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que nos está llevando hacia la santidad. La fe es la conexión de todo esto. Y la pregunta de los $150,000 es, ¿quién da la fe? Sino Dios. Porque la fe es un don también que viene del Espíritu Santo de Dios y de hecho está calificado como uno de los frutos del Espíritu. Déjenme darle otro ejemplo también punzante en relación a esto. Abraham. Abraham es uno de los ejemplos de la gracia trabajando por fe. Abraham no era perfecto, ¿verdad? Incluso usted puede mencionar algunas transgresiones rápido. Abraham mintió. Abraham tuvo que participar en un tipo de adulterio. Abraham tuvo temor. Y usted pudiera quizás mencionar algunas otras cosas más. Pero le digo algo, por fe aún Abraham fue llamado el amigo de Dios y fue justificado por fe. Veamos lo que dice Romanos 4, versículo 1 al 3. Romanos 4, versículo 1 al 3 dice, y es una pregunta grandota, ¿verdad? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjense. Y creo que quiero dejar un espacio porque es importante que hagamos la reflexión inmediatamente. Abraham tenía de qué gloriarse, ¿cierto? Pero dice que comparado con Dios, nada. Cero. En otras palabras, Abraham no podía impresionar a Dios con sus obras. No podía. Sigamos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿se nota la diferencia? Las obras de Abraham no impresionaron a Dios, pero la fe de Abraham sí lo hizo. Ahora, ¿la fe de dónde viene? De la gracia de Dios. Digámoslo en esta manera, Abraham no dejó de ser pecador. Pero lo que operó realmente en Abraham fue la gracia de Dios a través de su fe para declararse en justicia y declararlo amigo. Y déjeme decirle que entonces la gracia de Dios estuvo con Abraham todos los días hasta el final de su vida. Creo que este comparativo sería suficiente para darnos cuenta que el ser humano común va a vivir por obras, va a vivir por logros, va a querer las medallas de oro, va a querer los premios Nobel, va a querer ser el más destacado. Pero aquí lo que vemos es que lo que más te destaca ante Dios es que la fe que te puso la pongas en operación para que recibas de su gracia. Y entonces podamos vivir por fe y no por obras. Podamos caminar por fe y no por vista. Y ser declarados justos, porque como dice su palabra, el justo por la fe vivirá. Vamos al siguiente punto. La salvación no viene por guardar la ley de Dios, solo con obras, sino con fe
y limpieza de corazón. Gálatas 5, versículos 4 al 6 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo creo que con estas palabras quedamos ahorita impresionados. Por lo menos yo quedo súper impresionado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Cómo te desprendiste de la gracia de Dios cuando trataste de hacer las obras y te trataste de justificar por las obras? Cuando ya tenías la gracia de Dios creyendo en Cristo Jesús. Ahorita en la actualidad hay muchas iglesias, mis hermanos, que se ponen el talit en la cabeza para predicar, que ni siquiera saben para qué sirve el talit. Hay muchos que andan diciendo Yeshua HaMashiach, cuando dicen que el ángel tuvo que decirle a María que se tenía que llamar Yeshua, es decir, Jesús. Pero se les olvida que el tiempo en el que estaba Jesús ya no se hablaba el hebreo de Moisés, sino que se hablaba el arameo. Entonces el nombre de Jesús realmente pasaba a ser en arameo Yeshu, que es básicamente la traducción que se hace en el griego Jesús o Jesús. Mis hermanos, muchas de estas iglesias lo que están tratando es de desprenderte de Jesús, trayéndote la tradición y diciéndote que tienes que hacer tradiciones como la tenía el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo bíblico? Si ya llegaste a la gracia, ya conociste a Cristo, no te preocupes por el nombre, preocúpate por creer en fe en el Hijo de Dios. Y si la Biblia dice Jesús y dice Jesús, no hay ningún problema, tú puedes mencionar su nombre, Jesús te va a entender. Pero lo más importante es que no entres a las obras de la ley, porque dice la palabra de Dios en este momento que estás cayendo. Te estás desligando de Cristo. Te estás desligando de la gracia de Dios. Es decir, diste un paso para adelante, pero estás dando ahora un paso al vacío, al abismo y cayendo al hoyo. Mucho cuidado con esto, mis hermanos. Porque las obras para las que estamos constituidos nosotros es para toda buena obra, pero una vez que la palabra de Dios entra con nosotros, si recuerdan las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo? Por el Espíritu, no por las obras. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Seguimos hablando que todo esto, para participar en el reino de Dios, requerimos ¿de qué? De la operación espiritual de la gracia en nosotros. El cristiano entonces espera en fe, en las promesas de Dios, se justifica ante el juicio de Dios al obtener su salvación, no por él, sino por el sacrificio de Jesús. Déjame decirlo de esta manera. Los frutos de la gracia en el cristiano son traducidos como evidencias o frutos espirituales que hacen la diferencia con los impíos o malvados, obviamente con el justo y creyente. En otras palabras, usted no puede actuar igual que actuaría una persona que incluso puede estar confundida y pensando que es cristiano. Vamos con el siguiente punto. La salvación debe ser aceptada como un don gratuito por fe. Vuelvo a repetir y a machacar. Nuestras obras no funcionan para salvación. El sacrificio de Jesús fue total. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Efesios 2, versículos del 4 al 9. Una lectura grande pero muy importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? En pecados, dice. No en uno. Fíjese que no está hablando singular el autor, en este caso Pablo. ¿Qué está diciendo en plural? Muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tenemos la vida, ¿por qué? Por gracia y somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creo que para este momento ya todos tendríamos que estar convencidos que la fe es el único medio para alcanzar la salvación. Lo vemos en Sansón, lo vemos en Abraham. Y nos ratifican estos versículos que por la gracia, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, Él quiere que nosotros estemos sentados en lugares celestiales. ¿A poco eso no es para agradecer toda la vida? Así que mis hermanos, estos versículos ratifican que nadie merece el honor y la honra en el proceso de salvación más que Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo es el único medio, el único perfecto. No podemos agregar nada más a la salvación. Solo tenemos que creer en el regalo perfecto que Dios ha hecho a través del sacrificio de Jesús a nosotros como humanidad. ¿Cuántos de ustedes quisieran entonces hoy vivir en agradecimiento y en servidumbre a Jesús para toda su vida que queda en este mundo? Porque, ¿qué está diciendo? Seremos puestos en lugares celestiales por la mera condición de su bondad, su misericordia y porque Él así lo decidió. Veamos el punto siguiente. La gracia de Dios compensa la debilidad humana. Entre más débiles, entonces, Dios está trabajando con nosotros. Dios no nos deja solos. Le digo una cosa, así como lo vimos con las manos del alfarero, ¿verdad? ¿Se acuerda? Como lo vimos en la línea del sufrimiento. Como lo hemos visto en que Dios pone sus manos para que nosotros entendamos que nosotros podemos resbalar, pero Él está listo para que nosotros no caigamos. ¿A poco no le da gusto saber que en su vida diaria Dios está poniendo sus manos cuando usted se siente más débil? Cuando usted necesita aceptar un mejoramiento en su vida, cuando usted tiene un problema de salud, un problema financiero, usted llámele como quiera. Cuando usted tiene una aflicción, una pérdida, Dios quiere poner sus manos en usted. Vea lo que dice 2 Corintios 12, del 7 al 10, una historia muy conocida cuando Pablo habla con Jesús. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, ve la respuesta de Cristo, ¿ok? Bástate mi gracia. ¿Bástate qué? Mi gracia. No le dice ve al doctor, ¿verdad? ¿Verdad que no le dijo eso? No le dijo que otro hermano ve para que ore por ti para que te saque el demonio, ¿verdad? No dijo tampoco ve por otro hermano que te ponga las manos para que puedas ser sanado. Vea que te unten este aceite los ancianos. No, vea la respuesta de Jesús. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Mi debilidad qué hace? Que repose el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo vivimos cuando estamos en angustia, debilidad, afrentas, persecuciones? Dígalo como triunfadores, como vencedores. Porque ahora sí que sí es vencedor y triunfador. Porque la mano de Dios va a estar en usted y porque Cristo va a estar ahí fortaleciéndole.
Oh, esto no es un evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero qué rico saber que solamente por fe su corazón se llena cuando usted tenga un problema, porque sabe que Dios está con usted. Le doy una muy buena noticia entonces, que ya lo hemos estudiado. Dios nos educa a través de diversas pruebas. Dios nos educa a que nosotros dependamos de Él para perfeccionar su poder en nosotros. Y si tenemos dudas, vea lo que dice en Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, cuatro acciones, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos tenemos que tener esa necesidad de que Dios nos llame a la salvación. Todos queremos esa fe activa, pero nadie la quiere en la debilidad. Todos queremos sentirnos fuertes, fortalecidos y estar siempre por arriba de los demás. De hecho, en la actualidad, en las iglesias hay un cierto orgullo, voy a decirlo, cristiano, que dice, yo soy salvo. Pues sí, pero ¿eres salvo para qué? Para que la fe en Dios seas empoderado, para que también lleves el mensaje a los demás. No es porque tú ya eres único, exclusivo, sino que Dios te está usando para que trabajes con Él. Y recuerda que te está utilizando dándote de su gracia. Pero ¿sabes qué? Lo más importante que estamos estudiando ahorita es que en tu debilidad, no me digas cuál es, tú piénsala. En tu situación difícil, Dios está ahí ayudándote. Te lo digo de una manera que quizás va a ser difícil, pero es clara en la Biblia. Tu dolor presente, tu problema, tu aflicción, lo que estés pasando, es requerido para adquirir las metas futuras. El estar sometido a constantes pruebas en la zona de debilidad no hace más que sigamos orando, confiando, pidiendo, acercándonos, teniendo comunicación con Dios de una manera más activa. Así que aquí encontramos una doble acción, ¿verdad? Mientras el creyente es atacado por las circunstancias, enemigos, aflicciones, al mismo tiempo está siendo perfeccionado por la gracia de Dios para que produzca frutos abundantes. Y esto nos acuerda mucho de David en muchos de los salmos que hemos estudiado. Que David estaba a cada rato, Señor, cuidado con los enemigos, Señor, me están dando aflicciones, Señor, estoy enfermo, Señor, me están persiguiendo, Señor, me están traicionando. ¿Y cómo terminó David? 75 salmos reconocidos, alabando al Señor, trayendo el arca del pacto de regreso, siendo el único rey que realmente unificó a Israel. Todo usado por la gracia de Dios en la aflicción. Y Cristo llegó a la aflicción también, para que a través de su dolor, de su sufrimiento, hubiera un fruto, que somos nosotros ahora la iglesia. Somos el fruto del sufrimiento de Cristo en esta tierra. Y no lo recibimos por nuestras obras, porque nosotros estamos 2000 años después, sino porque la gracia de Dios así lo designó. ¿Quieres un carácter fuerte? ¿Quieres ponerte realmente cara a cara? No te vayas al abismo pensando que tú lo puedes hacer. Ve perfeccionándote, afirmándote, fortaleciendo y estableciéndote no en ti, sino en Dios. Que Dios te fortalezca, te perfeccione y te establezca en todo lo que Él requiere. Mis hermanos, lo que te estoy diciendo es, llega a la madurez espiritual requerida. Y para esto necesitas total dependencia de Dios. ¿Quieres ser maduro espiritual? Depende de Dios.
Vamos a ver rápidamente entonces las 3 aplicaciones de la gracia en el creyente. Y la primera aplicación de la gracia del creyente es: los creyentes deben orar para recibir esa gracia. Los creyentes deben orar por gracia. Como ya alguna ocasión hemos platicado acerca de la oración, mis hermanos, tenemos que tener una relación familiar con Dios, íntima. Un momento de comunión con Él, para que le conozcamos realmente a Dios. Tenemos que tener un momento en el que podamos regresar a Él para pedirle perdón, un momento para pedirle su misericordia, un momento para alabarle, para adorarle, un momento para pedirle, un momento de silencio para escucharle. Necesitamos alejarnos de la rebeldía de nuestro corazón. Necesitamos que Dios esté presente todos los días, y la única manera que se puede hacer, ¿a través de quién? De la oración. Veamos Oseas 14, versículo 1 a 2, y ve el consejo que da Dios a través del profeta. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová, decirle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Alguna ocasión una persona me decía: yo todo el tiempo voy con Dios, todo el tiempo hablo con Dios, voy en el carro, estoy con Dios, como vivo sola, estoy siempre en mi cuarto hablando con Dios. Yo le digo a la persona: ¿en qué momento tú le ofreces tu corazón? ¿En qué momento tú le das ofrendas de labio? ¿En qué momento tienes comunicación con Él? ¿En qué momento le escuchas, meditas, guardas silencio para estar con Él? ¿Es una justificación decir que todo el día estamos con Dios? No. Todo el día podemos pasar con Dios, pero es necesario, como ven en esta escritura, no solamente confesar nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestras faltas, sino darle ofrenda también a Dios. Necesitamos de la oración. Pablo dice que debemos de orar sin cesar, ¿correcto? Esto significa, en otras palabras, estar en constante comunión con Dios. Mis hermanos, todos sabemos que fue designado un lugar en el Nuevo Testamento en el cual nosotros podemos llegar a ese lugar. Y vamos a recordarlo en Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí la pregunta: ¿cuál es su profesión? La profesión es muy sencilla, ¿no? Reconocer por gracia y por fe que ese es el enviado de Dios y que a través de Él tenemos salvación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces no se olvide que la oración la podemos comunicar con Jesús en su presencia, esperando recibir ¿de qué? De su gracia. Mis hermanos, no merecemos la respuesta del Señor. No merecemos lo que le estamos pidiendo. Él, por su gracia, nos lo da. Así que todo cristiano debe mantenerse en fe, orando en el trono de la gracia, sabiendo que el socorro viene por gracia. No porque tú estás bello, bonita, porque tú te portas bien, sino porque el Señor simplemente ha dispuesto su corazón a escuchar tu petición. Y te digo otra cosa, y a responderla.
Vamos al siguiente punto. Siendo un regalo, los creyentes deben de buscar experimentar más de la gracia de Dios. Si alguien te dice, te voy a regalar este terreno donde hay un manantial y tú puedes regar todos los terrenos que quieras, ¿qué vas a hacer? Aprovecharte de ese regalo porque puedes dar agua, regar más campos y tener más productividad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Debemos de experimentar más la gracia de Dios. Sabemos que Jesús nos dice que es manantial de vida. La Biblia nos dice que el manantial es el Espíritu Santo. Así que eso no cesa. Y aquí lo que tenemos que pensar en nuestro corazón, de corazón, disculpe la redundancia, para que nuestra alma se edifique, es tomar todo lo que pueda experimentarse de la gracia de Dios. ¿Usted ha experimentado la gracia de Dios hoy? Así que debemos de buscar la gracia de Cristo todos los días. Pero no solamente buscarla, consumirla, vivirla, transformarnos y permanecer en su eterno descanso. Vea lo que dice los Hechos de los Apóstoles 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿La palabra de qué? De su gracia. Entonces, cuando usted va a la Biblia, usted está experimentando un regalo de la gracia de Dios. Así que usted se goza en la gracia de Dios cuando usted está leyendo la Biblia. Y déjeme decirle que esta es una petición bien grande que todos tendríamos que hacerle a Dios, porque Dios es quien nos impulsa a que estemos activos en la fuente, manteniéndonos activos en su gracia, en Cristo y especialmente en el Espíritu Santo y en la palabra. Vamos a Filipenses 2, versículos 12 al 13 y dice, por tanto, amados míos, como siempre, ¿habéis qué? A ver, como siempre habéis obedecido. ¿Cómo obedecemos a Dios? A través del Espíritu Santo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si estamos aquí ahorita reunidos, si estás escuchando el video, es porque Dios puso en ti el querer y el hacer, y el que estés escuchando hoy de la gracia de Dios. Y vivimos en el querer y en el hacer que Dios nos pone conforme a su santa voluntad. Está fácil. Tenemos que tener una vida que sea guiada por Dios. Tenemos que tener una vida que sea empoderada por el Espíritu Santo. Pero si me estás siguiendo, tenemos que estar abastecidos de las fuentes que son las fuentes divinas y experimentándolas y practicándolas todo el tiempo. Así que vamos al siguiente punto. Los creyentes están capacitados para servir a Jesucristo por su gracia. Todos los dones que nos son dados gratuitamente deben de aplicarse para servir o instruir a otros. Ve lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. Y ahora subraya eso, de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, el cristiano verdadero debe bendecir el camino de su hermano. El cristiano verdadero sabe que todos debemos de salir a la obra. Y sabemos que si algunos no estamos saliendo a la obra, encomendar a aquellos hermanos que están saliendo a la obra. Y que la gracia de Dios sobreabunde en ellos, especialmente cuando sientan debilidad. Todos nosotros como cristianos debemos de pedir entonces a Dios que sobreabunde la gracia en nosotros para que podamos experimentar su conocimiento.
Así que Pedro nos está explicando que debemos apegarnos siempre al fundamento para que seamos buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Ahora, yo lo digo a todos y tú me puedes decir, estás equivocado porque esto aplica únicamente a los líderes de iglesia. Sí, mi hermano, es correcto, pero Jesucristo nos manda a todos a predicar y ser administradores de su palabra, de su gracia, de su verdad, con todas aquellas personas que no le conocen. Así que también tú y yo tenemos responsabilidades de administrar la multiforme gracia de Dios. El gran problema de la iglesia es que le repartimos responsabilidades a otros cuando realmente todos tenemos la responsabilidad. Todos. Ahora, diferentes niveles, yo entiendo, hay niveles jerárquicos que da la iglesia, pero el testimonio, el testificar de Cristo, el conocer su palabra, el leer su palabra, el prepararte, corresponde 100% a que la gracia de Dios esté contigo. Ve lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nuestro fundamento es Cristo, los apóstoles, y tenemos que tener cuidado cómo vamos a sobreedificar. Y aquí es donde estamos fallando en la iglesia, porque muchos estamos sobreedificando con nuestro propio concepto, con nuestra propia iglesia, con nuestra propia conveniencia, con nuestras propias doctrinas, cuando debemos de apegarnos totalmente a la doctrina bíblica. Efesios 3, versículos 7 al 12, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Quiero ser pastor, quiero ser maestro, quiero ser profeta, quiero ser apostolín. Mis hermanos, no es lo que quieras, es lo que la gracia de Dios designe para ti. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Por medio de qué? O sea, todo lo que está diciendo Pablo se resume en la multiforme sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, que solamente es dado en confianza a través de ¿quién? De la fe. ¿En quién? ¿En su pastor? ¿En su hermano de iglesia? ¿En usted mismo? No, en Cristo Jesús. Si te das cuenta, entonces, la conclusión que estamos llegando en primer parte es bien sencillo. Nuestra vida debe depender totalmente de la gracia de Dios para poder vivir conforme a su guía, a su seguridad y a sus designios. No importa si estés bien, si estés en debilidad, Dios va a manifestar de su gracia. Así que todo creyente debe estar dependiente y esperando de la gracia de Dios todos los días. Así que te voy a dar estas conclusiones finales. Por la gracia de Dios y por la práctica de estar en comunión con Dios, la oración debe ser una constante comunicación con el Padre, y esto nos va a ayudar no solamente a no caer en tentación, sino a tener un plan y entender el plan de Dios. Si nos podemos dar cuenta, la fe es el vehículo
Pero la fe permite que nunca nos separemos de Cristo. Podemos tener prácticas como el ayuno, la oración, la comunión, etc. Pero sin la gracia de Dios no es nada. El arrepentimiento constante de los pecados es correcto, pero solamente va a funcionar si hay un arrepentimiento genuino. No te debes de someter a Dios solamente porque por el momento te está yendo mal. Debes de someterte a Dios porque Él es el que ha creado todo, porque de veras crees en su soberanía y porque crees en su poder y en su dirección. Si no has crecido en humildad, necesitas hacerlo, porque son los modelos que Cristo nos pidió. Crecer mansos y humildes de corazón. Por lo tanto, para vivir una vida como Cristo, necesitamos practicar la mansedumbre y la humildad. Por cierto que hemos ya hablado de este tema bastante. Mis hermanos, todas tus debilidades, problemas y necesidades te empoderan cuando tú crees en Cristo. No importa el que seas pecador, lo importante es que te arrepientas de corazón, des la vuelta, busques a Dios, le alabes, le adores y recibes de su multiforme gracia y de su multiforme sabiduría para que sigas el camino que Él te está dando. Y por último, tenemos que someternos a Dios en sabiduría, porque con eso sabemos que el temor de Dios está operando en nuestra vida. Y al operar el temor de Dios en nuestra vida a través de la fe, podemos creer que Dios está trabajando con nosotros. Señor, señora, si estás equivocado porque estás haciendo cosas que no son una vida por gracia, es importante que vengas a orar a Cristo. Es importante que vengas a orar al Padre para que deposite esa cuenta bancaria en ti. Si tu hermano estás pasando debilidad y crees que es por tus pecados, recuerda que Dios siempre va a estar contigo. No olvides nunca que Dios ha hecho la promesa que no nos va a dejar solo. Y empecé diciéndote que Jesús dijo claramente, niéguese a sí mismo. Y si usted se da cuenta, si no se niega a usted mismo, es difícil que la gracia de Dios pueda operar con nosotros, especialmente con ese gran manantial que tenemos que experimentar todos los días. Que Dios te acompañe, te llene de gracia y que tú recibas esa gracia y que entiendas que tu salvación, tu vida está dentro del plan divino, guiada por Dios. Vamos a orar. Gracias.